Muy buenas tardes, iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta su clase de panorama del Nuevo Testamento 1, en donde estamos viendo lo básico de cada uno de los evangelios, de cada uno de los libros, de los evangelios, de las cartas del Nuevo Testamento. Es un panorama general, así es de que ya usted pues le recomendamos que lea capítulo por capítulo, empápese de la palabra de Dios. Acuérdese, no solamente se quede en conocimiento, sino verdaderamente llénese en su espíritu de ese alimento que nutre todo nuestro ser y nos da sentido a nuestra vida. Vamos a iniciar pues con el Evangelio de Lucas, que aunque tiene 24 capítulos, es el Evangelio más extenso. Cada capítulo tiene aproximadamente un promedio de 55 versículos. Así es de que si usted agarra su Biblia y ojea en cuántas, páginas tiene Mateo, se va a encontrar, y Marcos, se va a encontrar que Lucas tiene mucho más páginas, algunas 4 o 5 páginas más. Así es de que es un evangelio extenso. Vamos a adentrarnos pues en los 24 capítulos del Evangelio de Lucas. Usted ya sabe, Mateo tiene 28 capítulos, Marcos o Juan Marcos, ¿verdad? El Evangelio de Juan Marcos tiene 16 capítulos y Lucas tiene 24. Estos tres evangelios sinópticos tienen pares, ¿verdad? De capítulos, números pares, 28, 16, 24, no así Juan. Así es de que vamos a iniciar, pues el Evangelio de Lucas fue escrito aproximadamente en el año 60-61 después de Cristo. Y el tema central de este evangelio es Jesucristo como el Hijo del Hombre. Así, Jesucristo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre va con las H's mayúsculas. Jesucristo, nombre personal. Sin embargo, siempre va a ir con J mayúscula todo cuando se refiere a Dios, con D mayúscula. Y el Hijo del Hombre con H mayúscula, Hijo, hombre con H mayúscula, porque es el Hijo Jesucristo del hombre de Dios. Presentado pues por Lucas como Jesucristo, hombre divino y perfecto. Lucas, el médico Lucas, se enfocó y se dirigió a una audiencia gentil. Ese fue el propósito de este evangelio. Especialmente a su mismo pueblo, que era el pueblo griego. Lucas era griego. Así es de que no solamente para limitarse a ellos, sino en el contexto en el cual estaba viviendo, y obviamente hoy sabemos que el evangelio es para todo el mundo. Así es de que Lucas tenía una misión, mejorar, o el pueblo griego tenía una misión, mejorar al hombre, ¿verdad? La cultura griega era intelectual, moral y físicamente, ¿verdad? Debía ser un hombre fuerte. Así es de que cuando presenta a Jesucristo, lo presenta de esta forma, con el ideal perfecto que estaba por encima de todo hombre, inclusive los griegos. Pero así como los judíos fracasaron en obtener la salvación mediante la ley y sus ceremonias, que fue precisamente el mensaje de Mateo, repito, así como los judíos fracasaron en obtener la salvación mediante la ley y sus ceremonias, de igual forma los griegos fracasaron en obtenerla por medio de su cultura y su filosofía. Ellos también fracasaron porque quisieron obtener la plenitud de la vida por medio de sus filosofías. ¿Por medio de quién? De su cultura. Pero tampoco lograron lo anhelado. La educación fue para los griegos lo que la ley fue para los judíos. Y en estos dos elementos respectivamente dependieron cada uno de esos pueblos. Equivocadamente, ¿verdad? De una forma equivocadamente, porque querían buscar lo de Dios por medios humanos. Unos por la ley, otros con sus filosofías. La ley y los judíos, el pueblo griego con sus filosofías. Por tanto, y llegando a esta conclusión, viendo su incapacidad para salvar a la humanidad por medio de su educación, su preparación, muchos de los filósofos entre los griegos
vieron o se dieron cuenta que su única esperanza de salvación era la venida de un hombre perfecto y divino, y precisamente ese fue quien les presentó Lucas. La frase, este libro, el Evangelio de Lucas, presenta una frase que se repite 26 veces. 26 veces. Esa frase es el Hijo del Hombre. Así es de que esa frase, el Hijo del Hombre, en el Evangelio de Lucas se encuentra 26 veces presentando a Jesús como el verdadero representante de la raza humana. Jesús era aquel hombre perfecto. Jesús era el que nació y vivió sin pecado. Murió, ¿verdad? Como todos nosotros sabemos, y resucitó para darnos salvación. Posteriormente ascendió al cielo. El mismo, el Señor Jesucristo, él mismo se autodenominó en repetidas veces o en repetidas ocasiones como el Hijo del Hombre, identificándose así pues con la humanidad. Jesucristo es lo que conocemos como el segundo Adán. El primer Adán, carne, ¿verdad? Y el segundo Adán, espiritual. El primer Adán, pues, se recibe la herencia del pecado. Del segundo Adán, Jesucristo, recibimos la herencia de salvación, la herencia de la redención, todo ese paquete de bendiciones que tiene para nosotros, y solamente en Jesucristo puede hacerse realidad. Dentro del Evangelio de Lucas no vamos a encontrar el nombre del escritor. Sin embargo, historiadores y teólogos así lo confirman. Un dato que aclara esto, precisamente que Lucas es el escritor, es el nombre del receptor inicial del escrito. Vamos a leer Lucas 1:1, y entonces al conocer esto, los historiadores se dan cuenta a quién fue el que envió, ¿verdad?, esta carta o este evangelio o estos escritos precisamente a un individuo llamado Teófilo. Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, enfatizando ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra, me ha parecido también a mí, dice el doctor Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso es lo que le dice prácticamente en su introducción esta carta enviada principalmente a los griegos, y en donde menciona aquí a Teófilo. Se sabe que Lucas fue de profesión médico, de tal forma que también este evangelio resalta, o por eso este evangelio resalta los milagros de sanidad que hizo el Señor Jesucristo. Para un médico esto era algo excepcional, ¿no? Y además bien observador de ello. El evangelio de Lucas es considerado el escrito con mayor calidad literaria, y también es considerado el evangelio con más doctrinas, enseñanzas. Ahora, ¿por qué? Porque su audiencia, como lo hemos repetido ya en 2 o 3 ocasiones, eran los griegos, que eran lectores exigentes, en donde eran cautivados por la narrativa de el médico Lucas. Este evangelio está dirigido al pueblo griego, como lo vimos, y haciendo una recapitulación de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo fue dirigido a los judíos, aunque es para todos. Marcos fue dirigido a los romanos, aunque es para todos. Y Lucas, el evangelio que hoy estamos viendo, fue dirigido a los griegos, aunque es para todos. Mientras Mateo toma como figura el león, ¿verdad?, el león de la tribu de Judá, para Jesús, Marcos toma la figura del buey. ¿Por qué? Porque era un animal de servicio 100%. Y Cristo vino a servir. Lucas, ahora, el evangelio que estamos viendo, toma como referencia al hombre, al mismo hombre. En Mateo, Jesús es el rey. En Marcos, Jesús es el siervo.
y en Lucas Jesús es el Hijo del Hombre. Lucas, como ya lo hemos también anticipado o mencionado en clases anteriores, no fue uno de los 12 apóstoles. Sin embargo, su nombre se menciona, y aunque en el Evangelio de Lucas no se menciona su nombre, sí se menciona su nombre en Colosenses 4:14, el apóstol Pablo lo menciona, segunda de Timoteo 4:11 y también Filemón 1:24, usted véalo ahí posteriormente. Los personajes que menciona el Evangelio de Lucas son los siguientes. Primero, ¿verdad? A ese al cual le envía o narra o menciona en el primer capítulo es el excelentísimo Teófilo. Teófilo significa aquel que ama a Dios. El personaje principal y central del Evangelio, como siempre, ¿verdad?, es el Hijo del Hombre, Jesús. Acuérdese, H mayúscula, Hijo del Hombre. También encontramos como personaje a Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? Una mujer muy creyente verdadera de Dios, esposa del sacerdote Zacarías y madre de Juan el Bautista. Encontramos también en este Evangelio a Zacarías, que fue sacerdote judío y padre de Juan el Bautista. Juan el Bautista es mencionado también en este Evangelio. ¿Y a quién se refiere o quién es Juan el Bautista? Es el profeta. Como dijo el mismo Señor Jesucristo, es el Elías, ¿verdad? Pero del tiempo de Jesús, entre comillas, ¿verdad? El Elías del tiempo de Jesús, que anunció precisamente su llegada. Si nosotros ponemos atención al capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de que Juan el Bautista era mayor 6 meses que nuestro Señor Jesucristo. Solamente como dato, usted ponga atención ahí a la lectura y se va a dar cuenta de eso. También encontramos en el Evangelio de Lucas a María, madre de nuestro Señor Jesucristo, a los 12 discípulos que les dije que le iba a hacer la mención de ellos como se conocen en diferentes evangelios o con diferentes nombres. ¿Cuáles son los 12 discípulos? Póngalos ahí. Simón, que es Pedro, ahí está uno. Andrés, 2. Santiago, que aparece en otro evangelio, en Lucas, Jacobo, hijo de Zebedeo. Santiago, Jacobo, hijo de Zebedeo, ¿verdad? Ahí son 3. Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, que es Leví o el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, el Leveo, ¿sí? O hijo de Leveo, Simón y Judas Iscariote. Entonces ahí están los 12 que están mencionados de diferente forma, diferente nombre, pero ahí están los 12, ¿no? Y también aparece en este evangelio Herodes el tetrarca. ¿Quién es Herodes el tetrarca? No es Herodes, era un puesto, ¿no? Entonces no es Herodes cuando nació el Señor Jesucristo, sino este otro Herodes, el tetrarca. ¿Qué quiere decir o qué significa tetrarca? Gobernante o líder de una nación. Este fue precisamente Herodes el tetrarca, hijo de Herodes el Grande. Este Herodes el tetrarca ejecutó a Juan el Bautista y participó también en el juicio de Jesús. Otro de los personajes que aparecen en Lucas es Pilato, que es gobernador romano, quien mandó ejecutar a Jesús y soltó a Barrabás, lo comentamos la semana pasada. También fue el que se lavó las manos. Eso aparece en Mateo 27:24, y aunque Lucas lo menciona, no incluye este acontecimiento. También aparece María Magdalena, primera persona que vio al Señor Jesucristo resucitado. El estilo del escritor del Evangelio de Lucas, que fue Lucas, se resalta su estilo por ser un estilo culto, denotando en su redacción una preparación académica en relación a los otros evangelios. El Evangelio de Lucas, o Lucas, lo escribió como un historiador que daba detalles específicos que se confirmaban y se confirman con la misma historia secular. Lucas toca temas teológicos como el temor, los misterios de la verdad divina, el perdón, el ayuno, la oración, el Espíritu Santo,
la muerte de Cristo en la cruz y obviamente la resurrección. Son temas teológicos que se mencionan en el libro de Lucas. Si deseamos hacer un bosquejo, vamos a entrar a un bosquejo general en sabiduría, ¿ok? Crecían en estatura y en sabiduría, los dos, pero por cada uno en su contexto, ¿no? También hablamos del anuncio del nacimiento de Jesús, del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, primero, ¿verdad? Luego anuncio de Jesús. María visita a Elizabeth y ahí uno se da cuenta que Juan el Bautista es mayor 6 meses que nuestro Señor Jesucristo. También menciona el capítulo 1 la profecía de Zacarías, pero una profecía no como, no quiero decir, ¿verdad? Pero los payasos de ahorita que andan ahí haciendo sus cosas, ¿no? Algunos que cobran, otros allá en formas totalmente incorrectas. No, aquí se está hablando de lo que iba a venir por parte del sacerdote Zacarías, y esta fue la profecía que dijo, Lucas 1:67. Fíjese lo que dice, y Zacarías, su padre Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo lo siguiente, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, así lo habló, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ese precisamente fue lo que habló el sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en el capítulo 1. En el capítulo 2 vemos el nacimiento ya de Jesús, la visita de los ángeles y pastores, presentación de Jesús en el templo, y también ese es el evangelio que menciona a Jesús en el templo cuando Jesús tenía 12 años, que fue cuando se quedó en el templo y fue cuando su papá y su mamá le dijeron que dónde estaba, por qué él les hacía esto. Y él les contestó, ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi padre debo de estar? Y eso es lo que encontramos en el capítulo 2. En el capítulo 3 vamos a ver la predicación de Juan el Bautista, en donde Juan el Bautista con toda, vamos a decir, pues claridad, menciona a aquellos que iban a bautizarse y que sabía que estaban dando mal testimonio. Algunos eran religiosos, otros eran pues una fichita. Él les dijo, generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, aquellos que dicen, sí, efectivamente era una víbora, pero hoy en Cristo Jesús estoy limpio, esos son los que verdaderamente habían entendido el propósito de que Jesucristo iba a venir, y había venido ya, y estaba a punto de manifestarse. Pero aquellos que se ofendían, pues así como llegaban se iban, y esos no habían alcanzado ni alcanzaron la salvación. Esperemos que después lo hayan hecho. ¿Qué es lo que vemos también en el capítulo 3? Precisamente inmediatamente de esto, el bautismo de Jesús en el Jordán, la genealogía de Jesús. Ahora, aquí es bien importante que le haga un comentario. Si usted compara la genealogía que viene en Mateo capítulo 1 y esta genealogía que viene en el capítulo 3 de Lucas, vienen nombres diferentes. ¿Por qué vienen nombres diferentes? Ponga atención para que usted se instruya en la grandiosa y maravillosa intervención de Dios en todas las cosas, que hace una y otra vez precisamente maravillas para que usted y yo nos quedemos atónitos, ¿no? Fíjese, el Evangelio de Lucas registra la genealogía de María y Mateo registra la genealogía de José.
Mateo sigue el linaje de José, el padre legal de Jesús. Acuérdense que no era el padre biológico. Sigue la genealogía, Mateo sigue la genealogía del linaje de José, el padre legal de Jesús, a través de Salomón, el hijo de David. Mientras que Lucas sigue el linaje de María, que sí era familiar sanguíneo de Jesús porque creció en su vientre, pero no a través de Salomón, sino a través del hermano de Salomón, Natán, también hijo de David. Esto es, le explico. David, ¿sí?, engendró a Natán hasta Jesús, y también David engendró a Salomón hasta Jesús. De David hacia arriba, si usted analiza la genealogía, son los mismos. Perdón. ¿Sí? Pero de David hacia abajo es como decir, desde Adán hasta David son los mismos. De David viene la genealogía de Natán, la genealogía de Salomón, y se vuelven a unir en Jesucristo, los dos, una vez más. Esas son las maravillas de Dios. Entonces, ¿por qué dice, si usted pone atención también, en la genealogía donde dice, ahora bien, Elí era el padre de María, ¿sí? Pero dice que Elí era padre, bueno, dice José, según se creía, padre de Jesús, hijo de Elí. Ok, ¿por qué le llama hijo de Elí? Bueno, porque en aquellos tiempos no existía la palabra yerno, no existía la palabra yerno. Entonces, a quien se casaba con su hija también le decía hijo, ¿sí? María, su papá se llamaba Elí, era su padre biológico, pero tomó como hijo a su yerno, que no existía la palabra yerno. Entonces ahí viene lo maravilloso del plan perfecto de Dios, que de David vuelve a unir hasta Jesús otra vez las dos genealogías de Natán y de Salomón. Gloria a Dios, ¿verdad? En el capítulo 4 vemos la tentación de Jesús. Jesús inicia su ministerio después de este hecho en Nazaret, ¿verdad? Jesús inicia su ministerio después de que fue la tentación, llegó a Nazaret y se manifestó, precisamente inició su ministerio ahí realizando sanidades. Eso es lo que encontramos en el capítulo 4. Comienza precisamente con un hombre que tiene un espíritu inmundo, sanidad de la suegra de Pedro, y luego viene ahí, muchos son sanados. Traían a Jesús muchos que eran sanados para dar testimonio de quién era él. En el capítulo 5 vemos la pesca milagrosa. Y aquí es donde aparece la frase, ¿verdad? Cuando dice nuestro Señor Jesucristo, boga mar adentro. Entonces le da la orden a Pedro y Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos echado la red y nada, no hemos pescado ni un solo pez. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó? Casi se hundían de tantos peces que habían atrapado con su red. Eso es lo que Jesús hace donde quiera que está. Milagros, manifestaciones y también restauración de nuestras vidas. Posteriormente vemos también en el capítulo 5 sanidad de un leproso, sanidad de un paralítico, el llamamiento de Mateo Levío el publicano. También habla sobre la doctrina del ayuno. Así que ponga mucha atención ahí. Si usted quiere saber qué es el ayuno, ahí se lo explica también. En el capítulo 6 dice que los discípulos recogen espigas, pero con la anotación o con la acotación de que fue un día de reposo. Y ahí es donde viene el conflicto con los fariseos, con los saduceos y todos esos, ¿verdad? Posteriormente vemos también en el capítulo 6 la sanidad de un hombre con la mano seca o la mano tullida, como dice otra versión. Mencionan los 12 apóstoles, que ya lo aclaramos, ¿verdad? Sus nombres. Las bienaventuranzas, capítulo 6, o sea, las bendiciones, y también los ayes. Los ayes. ¿Qué significa la palabra los ayes? Bueno, exclamación de aflicción, como diciendo, oh, pobre de ti, esos son los ayes, ¿verdad? El amor, en el capítulo 6 también vemos el amor hacia los enemigos y la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Pues precisamente esta, ¿no? ¿Qué mérito tenéis si amáis a quien alguien te ama? Dice, hasta eso lo hacen los pecadores. Entonces la regla de oro es amar a tus enemigos. En el capítulo 6 vemos también el juzgar a los demás, por sus frutos los conoceréis, y también los 2 cimientos.
la roca y la tierra, que así aparece en Lucas, pero en otro evangelio viene la roca está fundamentada sobre la roca o está fundamentada sobre la arena. Nada más que aquí en Lucas menciona tierra, el término tierra. Capítulo 7 viene lo siguiente: sanidad del siervo de un centurión. Jesús resucita a la viuda de Naín, ¿sí? No la de Sarepta, esa es otra, ese es el Antiguo Testamento. Aquí la viuda de Naín. Los mensajeros de Juan el Bautista, Jesús en el lugar de un fariseo llamado Simón, entra Jesús en un hogar de un fariseo llamado de un fariseo llamado Simón. Entra Jesús en un hogar de un fariseo llamado Simón, el cual así en sus adentros estaba pensando esto, porque se le acercó a Jesús una mujer y empezó a limpiar sus pies con perfume, a derramar aceite sobre su cabeza, a besar sus pies, ¿sí? Con sus lágrimas. Y este hombre, Simón, ¿verdad? El fariseo, dijo lo siguiente para sí mismo: si este fuera profeta, sabría quién es la mujer que le toca. Entonces Jesucristo, acuérdese que tenía la omnisciencia. Jesucristo dice lo siguiente: Simón, un acreedor tenía 2 deudores, y a uno le perdonó más que a otro. ¿Quién será pues más agradecido? Y le contesta pues de una manera muy sensata, muy atinada, Simón, ¿verdad? Pues al que le perdonó más. Entonces aquí es donde Jesús le dice: entré a tu casa y tú ni siquiera agua me has dado. Y esta mujer desde que llegué me ha limpiado los pies con sus lágrimas, no ha dejado de besarme los pies, me ha ungido con perfume. Y le dijo a la mujer, y volteó y le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Cosa que no le dijo al fariseo. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente muchos no comprenden la visitación del Señor. Espero que usted y yo sí comprendamos la visitación del Señor y salgamos beneficiados con ello. En el capítulo 7, vamos a ver, en el capítulo 8, el 7 ya lo vimos, Jesús sana, el capítulo 7, Jesús sana al siervo de un centurión, resucita a la viuda de Naín, ya lo vimos ese. Capítulo 8 menciona la gran, ¿verdad?, conocida parábola del sembrador. También en el capítulo 8 nos dice que todo va a salir a la luz. También en donde pone en su lugar, ya lo explicamos la semana pasada, a la madre y los hermanos de Jesús. Jesús calma la tempestad, el endemoniado gadareno, y aquí es donde quiero hacer un comentario. Acuérdese el encuentro que tiene con este endemoniado gadareno, que le pregunta: ¿quién eres? ¿O cómo te llamas? Y le contesta: legión, porque somos muchos. Estaba un hato de cerdos. Ahora dice muchos hatos de cerdos. Les dio permiso, ¿verdad?, a los cerdos, a los demonios que tenían, que estaban dentro de los cerdos, que se fueron al despeñadero. Al final del despeñadero estaba un lago y se ahogaron los cerdos. Este hombre, conocido como el endemoniado gadareno, quedó libre, y Jesús le dijo, escuche bien, quedó libre, y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le dijo: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ahora, los que estaban viendo, los que vieron, los que fueron testigos de este hecho, de la sanidad de este endemoniado gadareno y de los cerdos que se echaron al despeñadero y se ahogaron, pues no le dieron peso a la sanidad del endemoniado gadareno, sino le dieron más peso al valor de los cerdos. Porque fíjese bien, si usted pone atención, dice lo siguiente, dice enseguida: toda la multitud le rogó a Jesús que se fuera. Como diciendo, si la liberación de una persona nos va a costar dinero, mejor retírate de aquí. Esa es la realidad, ¿no? Eso es tristemente la actitud del ser humano.
Vemos en el capítulo 8 pues también la sanidad de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, que son 2 sanidades más. En el capítulo 9 vemos la misión de los 12, muerte de Juan el Bautista por Herodes el tetrarca, alimentación de los 5,000, la confesión de Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo de Dios. Jesús anuncia su muerte por primera vez. En este capítulo 9 de Lucas vemos la transfiguración. Jesús sana a otro endemoniado, ¿verdad? Al cual dice la escritura que los discípulos, bueno, ahí testificaron los que fueron, los que vieron esto. Dice, ¿por qué tus discípulos no pudieron? Es donde nuestro Señor Jesucristo precisamente dice, porque esta clase de espíritu solo sale con ayuno y oración. Ahora, ¿cuál clase de espíritu? ¿La que tenía el joven que estaba endemoniado? No, el espíritu de la incredulidad no sale sino con ayuno y oración. Hay que, si ora y sigue incrédulo, pues póngase a ayunar o pongámonos a ayunar para que verdaderamente la fe del Hijo de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Entonces, cuando le dice el Señor Jesucristo, esta clase de espíritu no sale ni solo con ayuno, con oración, no se refiere al que tenía el joven, sino a los que tenían sus discípulos, que les faltaba mucho por caminar en la fe. Pero pues orando en esa comunión con Dios y ayunando en esa sensibilidad que va a dar a través de su Espíritu Santo el Señor, entonces van a suceder las cosas, también en su vida y en mi vida. ¿Qué es lo que vemos también ahí en el capítulo 9? Jesús anuncia su muerte otra vez. Aquí es donde encontramos la frase, es el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús también llega a una aldea de samaritanos y no le recibieron. Y otra vez los discípulos pues cometieron un error, diciéndole, ¿quieres que oremos y descienda fuego de los cielos como hizo Elías, verdad? Y los consuma. Entonces el Señor Jesucristo les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis cuáles son sus actitudes verdaderamente, y salen a través de estas palabras, ¿no? En el capítulo 10 vemos la misión de los 70, nuestro Señor Jesucristo comisiona 70, y también otros ayes sobre las ciudades impenitentes. ¿Qué quiere decir ciudades impenitentes? Ciudades obstinadas, ciudades tercas, ¿verdad? En permanecer en sus rituales, en sus costumbres, en su idolatría, etcétera, etcétera, ¿no? Después narra el regreso de los 70, y en donde vienen todos contentos y emocionados, porque dicen, los espíritus se nos sujetaban, en donde nuestro Señor Jesucristo les dice, no se alegren porque los espíritus se les sujetan, sino porque su nombre está escrito en los cielos. Y los vuelve a poner en su lugar, porque de repente el ser humano se pierde. ¿Cuándo se pierde? Cuando busca las manifestaciones, cuando busca el poderío y se olvida de tener un corazón humilde, se olvida de tener un corazón sometido, se olvida verdaderamente de que ha recibido de la salvación. Y mucha gente se va tras las emociones y ya no se acuerda del sometimiento a Dios. Tengamos cuidado. También encontramos en este capítulo 10 la parábola también conocida del buen samaritano. Y Marta, Marta, ¿verdad? Afanada y turbada estás por muchos quehaceres. Y María ha escogido lo mejor. Eso es lo que encontramos también en el capítulo 10 de Lucas. En el capítulo 11 vemos precisamente enseñanzas teológicas, Jesús y la oración. Jesús y la oración. También habla de una casa dividida contra sí mismo no prevalece, cuando le acusaron que echaba a los demonios por Belcebú, ¿verdad? Entonces le dicen, bueno, ustedes no entienden, ¿verdad? Que una casa dividida pues no va a prevalecer. ¿Qué comunión tiene Cristo pues con las tinieblas, no? Pero pues ellos estaban confundidos, no confiaban, y a unos empezaban a confiar, pero sus rituales o sus costumbres o sus tradiciones o lo que les enseñaron sus padres pues los apartaba y les impedía llegar a Jesús. En el capítulo 11 también habla de la lámpara del cuerpo, o sea, que si conocemos la palabra de Dios, tenemos que alumbrar como un candelero, ¿verdad? Que alumbra toda oscuridad con nuestra vida. En el capítulo 11, pues Jesús acusa a los fariseos e intérpretes de la ley y les llama sepulcros, que son hipócritas, y sepulcros que no se ven, ¿verdad? Y que la gente está sobre de ellos, y también que cargan a los hombres con cargas que ni ellos tocan o quieren mover con un dedo.
Y también termina diciéndoles que no dejan entrar, ¿sí? Y a los que tienen la llave se la quitan para que no entren. Entonces, eso es lo que única y exclusivamente que trae la religiosidad, la religión. En el capítulo 12 vemos la levadura de los fariseos. Otra vez, ¿verdad? En el mal sentido. Aquí, cuando se usa levadura, a veces usted tiene que leer el contexto. A veces la levadura es para contaminar, pero a veces la levadura es para multiplicar, ¿ok? Y para que logre su cometido. Lo vamos a ver más adelante. En este caso habla de la levadura de los fariseos, que era contaminación. También habla, dice la frase el Señor Jesucristo, el que me confesara delante de los hombres, yo también le confesaré delante de los ángeles de Dios. En el capítulo 12 vemos también el rico insensato, que ya, ese no, fue el joven rico, es el que explicamos la semana pasada. En el rico insensato es aquel que acumuló bienes y graneros, ¿verdad? Y en donde cuando ya tenía mucho acumulado, le dice, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿sí? Así es de que tenemos que hacer tesoros en el cielo mejor, ¿verdad? Habla también el capítulo 12 del siervo infiel, de que Jesús causa división, obviamente, ¿verdad? Porque unos van a aceptar y otros sí van a aceptar, unos no, otros sí, y pues va a haber división. Y también dice, y da la recomendación que te arregles con tu adversario antes que te lleven al juez. Esto es, que nos pongamos de acuerdo. Si hay alguna diferencia, inclusive hasta legal, con algún hermano, es mejor que nos pongamos de acuerdo nosotros y pues dar mal testimonio allá afuera. Muy bien. O muy mal, ¿no? Más bien. Capítulo 13. Comienza con una frase. O menciona una frase muy interesante. Arrepiéntanse o perecerán. Y esa palabra y esa frase está vigente por todas las eternidades. Hay que arrepentirnos o vamos a perecer. Habla también el capítulo 13 de la higuera estéril. Jesús sana a una mujer otra vez en el día de reposo, ¿verdad? No es que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, quisiera meterse en conflicto con los fariseos y los religiosos y los sacerdotes. No, lo que quería es enseñarles las prioridades de Dios. Eso es lo que quería enseñarles. Más importante hacer la voluntad de Dios que las mismas tradiciones que han enseñado al pueblo. Esa es la realidad. Habla también de la parábola de la semilla de mostaza, el capítulo 13, la levadura, pero en el buen sentido, ¿verdad? Así es la palabra de Dios o la palabra de nosotros, como levadura que tiene que expandirse, que tiene que crecer, ¿no? También la puerta estrecha, lamentos de Jesús sobre Jerusalén. ¿Cuál es el lamento de Jesús sobre Jerusalén? Es la frase que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ese es el lamento sobre Jerusalén. Y ese lamento sobre toda la ciudad. Y ese lamento sobre todos los países. Y ese lamento sobre las familias que no han querido reconocer que Jesucristo es el Señor y que tiene un plan perfecto para usted y para mí. Y que en su gracia somos verdaderamente recibidos por el Padre. Damos gracias a Dios por ello. En el capítulo 14 vemos que Jesús sana a un hidrópico. ¿Qué es un hidrópico? Una persona que estaba acumulando agua, ¿sí? Que estaba hinchado de agua y lo sanó. Pero también fue otra vez, le digo, como si Jesucristo piensa, si usted piensa que nuestro Señor Jesucristo se quiere meter en problemas, no, lo que quiere es enseñar, porque también fue en un día de reposo. Los convidados a las bodas, la parábola de la gran cena, lo vemos aquí, en donde no quisieron entrar, ¿verdad? Se fueron excusando, es que me acabo de casar, compré una yunta de bueyes, etcétera, etcétera, no quisieron entrar, e invitó a cuantos andaban en las plazas, ¿sí? Y fueron los que entraron, aunque a uno se había colado, ¿no? Ese que se había colado, ¿cómo se identificó? Pues no estaba vestido de bodas, o sea, no era verdaderamente su corazón, no estaba listo. Así es de que estemos listos y estemos vestidos de bodas para la boda desde hoy. También habla de que es necesario lo que cuesta seguir a Cristo, y para seguir a Cristo hay que dejarlo todo por Él, dejarlo todo por Él. Ahora, dejarlo todo por Él no implica, porque dice que no deja padre, madre, hijos, no implica dejarlos. Más bien es poner en prioridad a Dios para poder entonces ministrar correctamente a la familia. También la sal insípida, ¿sí? Si la sal perdiera su sabor, pues no sirve para nada.
haciendo una analogía de lo que debe ser nuestras vidas que conocemos el Evangelio. El capítulo 15 habla de la oveja perdida, de las 100 ovejas, en donde las deja en el redil, las deja seguras, no las abandona, es algo bien importante, ¿no? No las abandona, las deja seguras en el aprisco y va por la que se escapó y la trae pues herida como está, pero va a buscarla. Bien, también en el capítulo 15 habla de la moneda perdida y la famosa historia del hijo pródigo. En el capítulo 16 nos habla del mayordomo infiel, del reino de Dios. También toma, como la semana pasada, el tema del divorcio y el rico y Lázaro. Ustedes sabemos la historia, ¿verdad? El rico y Lázaro, que mientras el rico con todos sus bienes aquí, ¿verdad? No se acordó de Dios y estaba pues en el Hades, en el lugar de tormentos. Y mientras Lázaro, que tenía muchas necesidades en este mundo, pero su corazón era para con Dios y estaba en el seno de Abraham. Entonces ahí estaba la diferencia. Manda pues que alguien vaya de los profetas para que vayan y le prediquen a mi familia. Dice, pues no, o sea, a los profetas tienen que ellos les hagan caso. Desafortunadamente así es, ¿verdad? No va a haber otra oportunidad. La palabra de Dios se está predicando ahorita por todos aquellos que conocemos la palabra de Dios. Es el tiempo para que todos nos arrepintamos. Ese es el mensaje precisamente de la parábola del rico y Lázaro, o la historia del rico y Lázaro. En el capítulo 17 habla de la doctrina de la fe, ocasiones de caer, los 10 leprosos que ya explicamos la semana pasada y la venida del reino. En el capítulo 18 habla sobre la viuda y el juez, o la parábola de la viuda y el juez, que nos enseña algo que tiene que ver con la perseverancia, con estar insistiendo en peticiones correctas a Dios, y en todo lo que hagamos usted y yo tenemos que perseverar. Bien, también habla del fariseo y el publicano, de la oración del fariseo, ¿verdad? Y el publicano, y hace una pregunta: ¿cuál de los dos fue oído? Bueno, pues el publicano. ¿Por qué? Porque lo hizo con un corazón que decía que estaba que era con humildad, reconociendo su pobreza espiritual, mientras el otro se jactaba de su religiosidad. Jesús, después en el capítulo 28, vemos cómo Jesús bendice a los niños. Ahora sí, otra vez aparece el joven rico, ya lo explicamos la semana pasada, y Jesús anuncia por segunda vez su muerte en el capítulo 18. En el capítulo 19 viene la famosa historia de Jesús y Zaqueo. Jesús, ¿verdad?, le dice a Zaqueo: bájate de ahí porque a tu casa voy a ir y es necesario que pose ahí. Y hay un arrepentimiento de Zaqueo. Él sí comprendió la visitación del Señor. Viene también en el capítulo 19 las 10 minas. Jesús entra en Jerusalén, ¿verdad?, la entrega triunfal a Jerusalén, y también la purificación del templo que ya explicamos. En el capítulo 20 vemos que lo siguiente sucedió. Voy a leer este pasaje bíblico del capítulo 20 del 1 al 7, en donde dice lo siguiente: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, escuche bien, le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, pues dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese el bautismo de Juan. Entonces, pues ya con esa respuesta le dio el derecho a él de contestar igual, ¿no?, para no entrar en conflicto. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Así de sencillito, ¿verdad? ¿Qué encontramos también en el capítulo 20? Entre otras cosas, también los labradores malvados y también la resurrección, la doctrina de la resurrección, En el capítulo 21 vemos la ofrenda de la viuda y cómo Jesucristo señala de que muchas veces quien tiene menos da más. Esa es la realidad, ¿no? Quien tiene menos da más. También habla el capítulo 21 de la destrucción del templo, señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre con H mayúscula. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Y es cuando regresa otra vez por su iglesia.
Capítulo 22, el plan para matar a Jesús, en donde están involucrados Judas Iscariote, los sacerdotes, el jefe de la guardia, ¿verdad? Y los gobernantes. Institución de la Cena del Señor la vamos a encontrar en el capítulo 22. ¿Qué es el servicio a Dios? Jesús anuncia también en el capítulo 22 la negación de Pedro. Jesús ora en el Getsemaní. Usted sabe que antes de ser arrestado estuvo nuestro Señor Jesucristo orando en el Getsemaní. Y viene el arresto de Jesús y entonces la negación de Pedro, cuando Jesús estaba ante el concilio. Vemos el capítulo penúltimo, capítulo 23, en donde vamos a ver a Jesús ante Pilato. Jesús es sentenciado a muerte. Jesús es crucificado. Vemos a los dos ladrones mientras uno le injuriaba junto con otros, ¿verdad? El otro dice, ¿qué tienes con él? Nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Y voltea con Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Al cual Jesucristo le contestó, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y termina diciendo, Padre, en el capítulo 23, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús es sepultado. En el capítulo 24 precisamente viene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y narra esa experiencia de dos que iban rumbo a Emaús, en donde Él les explica, bueno, primero les preguntó cuando le dijeron, ¿qué no has sabido? ¿Eres el único forastero que no ha sabido las cosas que han acontecido en nuestros alrededores? Dice, ¿cuáles cosas? Y empezaron a decirle todas las cosas que acontecieron, o sea, se dieron cuenta de todo lo que había acontecido. Y cuando él hizo como iba de largo, ellos se metieron a un lugar y cuando les abrió las escrituras otra vez, dijeron ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos abría las escrituras? Y por último, en el capítulo 24, Jesús se aparece a los discípulos y posteriormente viene la ascensión de Jesús, que también está en el libro de los Hechos. Lucas 24:50. Voy a leer el último o los últimos versículos del Evangelio de Lucas. Lucas 24:50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así fue, así es, y así sea. Termino con este comentario. El Evangelio de Lucas, que es el que vimos hoy. Este Evangelio lo escribió el médico llamado Lucas, quien era gentil, ¿sí? Era de Grecia, era griego, y fue también compañero de viaje del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que hizo Lucas? Lucas recopiló y combinó, eso es lo que leímos también en el capítulo 1, en esa dedicatoria a Teófilo. Usted ponga atención, exactamente dice esto. Lucas recopiló y combinó datos con sumo cuidado y se dirigió a los griegos, presentando a Jesús como el hombre perfecto, aquel que sobrepasa todo ideal del griego. El Evangelio de Lucas se escribió con propósitos apologéticos, se escribió con propósitos históricos y también, obviamente, como su nombre lo decía, como su nombre lo es, evangelístico. Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, también como el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre, y Lucas describe de una forma ordenada la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su ascensión. Eso es lo que vemos pues en los 24 capítulos del Evangelio según Lucas, el más extenso, aunque tiene 24 capítulos a diferencia de Mateo 28, pero es más extenso el Evangelio de Lucas. Esperamos que haya sido de grande bendición para usted como lo fue para mí, y oremos y demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque el conocer de tu voluntad, conocer de las buenas nuevas, nos llena de plenitud nuestro corazón. Rebosa de alegría todo nuestro ser, porque tu palabra perfecta es ministrada a todo nuestro corazón, a todo lo que somos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido también que cada uno de aquellas personas que están escuchando estos mensajes
estas clases, Padre, sean también bendecidos y llenos, Padre, de tu presencia para beneficio de ellos mismos, porque están recibiendo de tu bendición, de esa palabra que nutre, que limpia, que sana y que restaura. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Rey bendito. Amén. Nos vemos, iglesia, que Dios les bendiga.